hidrofóbicos, y se debe a estos grupos que tienen, y aminoácidos polares, si son hidrofílicos. ¿Y a qué se debe su polaridad? A que tienen en sus moléculas, ¿sí?, en sus moléculas, o grupos hidroxilo o grupos grupos hidroxilos o grupos nitrógeno, que les permite, o azufre, ¿cierto?, que les permite interaccionar con el agua. Entonces, estos aminoácidos que están aquí en rosaditos son polares, y estos que están en azul más claro son aminoácidos polares. Entonces, la clasificación es: la primera gran clasificación son ácidos y bases y neutros. Ácidos, bases y neutros. Ácidos, bases y neutros. Y la segunda gran clasificación es polares y apolares. Dentro de los polares entran los ácidos y las bases, y más estos que están aquí. Y los apolares solo están estos azulitos claros que hay aquí. Tanto su clasificación como ácidos o como bases, o como polares o no polares, se debe a la presencia de grupos en su radical, en la cadena lateral que tienen los aminoácidos. Les presento sus 20 aminoácidos, que si no los vamos a aprender, que si nos tenemos que aprender las estructuras, pues es bien difícil que no las aprendemos, pero por lo menos saber algunos nombres, cuando nos hablen de serina, saber que la serina es un aminoácido, glutamina, arginina, por lo menos aprendernos los nombres, ¿sí? Que si nos aprendemos cuáles son ácidos y cuáles son bases, sí, eso sí, porque son muy sencillos. Tengo dos ácidos, que es el aspartato y el glutamato, y tengo tres bases que son la arginina, la lisina y la histidina. El resto, no hay necesidad pues de saber su clasificación. Se la estoy poniendo de manera sencilla, ¿sí? Entonces aquí los tienen, los apolares, la primera clasificación, los rojos son apolares, y estos todos son polares. Que hay polares sin carga y que hay polares con carga. De los básicos y los ácidos son polares con carga, y los otros son polares sin carga. Aprovecho aquí que se ve mucho mejor la estructura para mostrar la estructura común. La que está en negro en toda la imagen, ¿sí?, la que está en negro es la estructura común. Grupo carboxilo, carbono alfa, hidrógeno en el carbono alfa y grupo amino. Grupo carboxilo, carbono alfa, hidrógeno en el carbono alfa y grupo amino. Esa es la estructura común. Pero lo que está en azul en esta diapositiva es la estructura que cambia. Por ejemplo, entre alanina y valina, miren la diferencia del R. O entre valina y leucina, miren la diferencia del R. O entre leucina y triptófano, miren la diferencia del R. ¿Sí? Entre fenilalanina y triptófano, aunque tienen el mismo anillo, en un ladito, este es un anillo mucho más complejo. De una vez aprovecho, los aminoácidos que son muy complejos en su R, como estos que les estoy mostrando, estos aminoácidos ramificados, o estos aminoácidos con anillos, ¿sí?, estos aminoácidos con anillo, no los podemos sintetizar. Entonces, como no los podemos sintetizar, se convierten en aminoácidos básicos, ¿sí? Aminoácidos, no básicos, en aminoácidos esenciales, me disculpan ahí la confusión. Aminoácidos muy ramificados, no, aminoácidos muy ramificados, valina, leucina y celeucina, aminoácidos con anillos, fenilalanina, triptófano, tirosina, no los podemos sintetizar, entonces se convierten en aminoácidos esenciales. Algunos de estos aminoácidos también tienen unas funciones muy importantes, se conocen como aminoácidos neurotransmisores. Además de hacer parte de proteínas, también hace parte
el grupo de neurotransmisores, como el glutamato, por ejemplo. ¿Sí? Ese es un neurotransmisor. De estos aminoácidos se pueden sintetizar algunas otras sustancias que son útiles en nuestro organismo. Muy bien, solo hay aminoácidos alfa. ¿Y por qué los llamamos alfa? Recuerden, carbono alfa. Sobre el carbono alfa siempre va a estar un grupo hidrógeno y el grupo amino. Pero cuando este grupo amino se coloca en otro carbono, diferente al carbono alfa, entonces lo llamamos de acuerdo al carbono donde se ubique. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que este es el carbono beta. Entonces, si el grupo amino se coloca sobre ese carbono, serán beta aminoácidos. Que les quede claro desde hoy para siempre, nuestras proteínas solo pueden hacerse con aminoácidos alfa, ¿sí? Alfa aminoácidos. ¿Existen otros aminoácidos en nuestro organismo? Sí. Existen los beta aminoácidos, los gamma aminoácidos, existen en nuestro organismo. Pero no hacen parte de las proteínas. Algunos hacen parte de otras cosas, de otros productos que ya después los vemos, ¿sí? Como también neurotransmisores, por ejemplo este que les estoy mostrando aquí, el GABA es un neurotransmisor, y miren que el grupo amino no está, el carbono 1, el carbono alfa, ¿cierto? No está sobre el carbono alfa, sino que está sobre el carbono gamma, entonces ese es un aminoácido distinto. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta para nuestro organismo y que tiene que ver con una función de nutrición muy importante es que nosotros solo podemos utilizar aminoácidos L. ¿Recuerdan cuando vimos carbohidratos, la configuración en el espacio de los carbohidratos que nosotros podemos usar son los D? Pero los aminoácidos son los L. ¿Qué significa? ¿Qué significa que sean L? Entonces, si este es el carbono 1 y este es el carbono alfa, cuando el grupo amino se ubica, ¿cierto?, del lado izquierdo, es un carbono L, es un aminoácido L, y cuando se ubica del lado derecho, es un aminoácido D. No podemos usar D aminoácidos de su ubicación en el espacio, aquí porque es gráfico lo tengo que poner derecha e izquierda, pero la configuración química en el espacio de este aminoácido da una orientación hacia el lado derecho, no lo podemos usar, usamos los L. Entonces hay dos restricciones dietarias en esta estructura que estamos viendo. Primero, solo usamos aminoácidos alfa para proteínas. ¿Tenemos otros aminoácidos? Sí, pero para proteínas solo alfa. Y solo son importantes en nuestra nutrición los aminoácidos L. Entonces vamos a resumir allí, chicos. Me voy para el chat. Perdón un minuto. Me voy para el chat y voy a esperar preguntas. Aquí preguntas. Si alguien tiene pregunta, levanta su micrófono o me escribe en el chat. Entonces, doctora, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, Miguel? ¿Qué más, profe? Bien, sí, señora. Profe, una pregunta. Entonces, eso, lo que mencionan, por ejemplo, en los gimnasios sobre las proteínas que uno a veces puede consumir cuando realiza actividad física, o sea, se relaciona con lo que estamos viendo de que si los aminoácidos tienen una mayor pureza si son alfa y si son L, o sea, eso depende también el precio y la calidad de la proteína. Sí, efectivamente, no solo depende de la orientación LD,
sino de la calidad de los aminoácidos que tiene esa proteína que están vendiendo en los gimnasios. Primero, yo tengo serias restricciones y preocupaciones con el uso de complementos proteicos o de otro tipo en los gimnasios, porque le estamos metiendo una carga muy alta de proteínas que a veces no son de muy buena calidad al organismo. Entonces sometemos a esa misma carga alta el riñón, ¿sí? Nosotros no podemos almacenar proteínas, muchachos, eso que nos quede claro, no podemos almacenar aminoácidos. Siempre le he dicho que lo que almacenamos son carbohidratos y lípidos, de tal manera que lo que nos sobre lo tenemos que eliminar. Y cuando ponemos al riñón a eliminar aminoácidos en altas concentraciones, lo estamos sometiendo a una carga alta. Entonces siempre he tenido la preocupación de las recomendaciones de usar proteínas como complemento del gimnasio, ¿sí? Es mejor buscar una alimentación distinta a los que quieren sacar buen músculo, porque siempre terminan con un problema renal. Entonces, ustedes pueden consumir, por ejemplo, más clara de huevo. Esa es una calidad de proteína alta. Consumir, ustedes que son jóvenes, ¿no? Que no tienen intolerancia a la lactosa, consumir leche, que ahí también, o yogures, o kumis, que ahí también hay muy buena proteína, que esos suplementos que no estoy muy segura de la calidad que tengan. Doctora, le iba a hacer una pregunta, qué pena. Dale. Pues yo sé que de pronto no quiero adelantarme obviamente, sino que quería preguntarle. Nosotros el lunes que vamos a ver ciclo de la urea, ¿vamos a ver, digamos, dificultades relacionadas con el ácido úrico como tal? No. ¿No? No, porque el ácido úrico viene del metabolismo, el ácido úrico viene de otro metabolismo. Pero si quieres yo lo toco y les digo, pues más o menos a qué se refiere. ¿Sí? Ah, bueno, pero no, tranquila. Listo. Si puede, Bueno. bien. Si no, no hay problema. Muchas gracias antes. Ok. Muy bien. Entonces, voy a seguir aquí haciendo el resumen de lo que hemos visto y ustedes, entonces ustedes pueden hacer las preguntas. Entonces, son los aminoácidos, vimos la estructura básica, ¿sí? El grupo carboxilo, carbono alfa, el grupo hidrógeno, el grupo amino y el R. Esa es la estructura básica y lo que diferencia un aminoácido del otro es el R. Los clasificamos en dos grupos. Primero, según la carga, en básicos, ácidos y neutros. Y según los mismos grupos, los clasificamos en apolares, hidrofóbicos totalmente, y polares, que son estos tres colores que hay aquí. Los verdes significan polares sin carga, que no tienen carga, y los polares con carga, donde entran los ácidos y las bases. También dijimos que hay otro tipo de aminoácidos, pero los aminoácidos que hacen parte de nuestras proteínas y los aminoácidos que podemos digerir se llaman alfa. Tenemos beta y tenemos gamma, pero hacen parte de otras estructuras como neurotransmisores, por ejemplo. Y la orientación en el espacial de esos aminoácidos son aminoácidos L y D, según el grupo amino se ubique sobre el carbono alfa, y la configuración que nosotros podemos utilizar es L. En resumen, podemos usar en nuestra dieta aminoácidos alfa L. ¿Sí? Hasta ahí vamos, entonces seguimos con la segunda parte de la clase. Les dije que a pesar de que hay unos 80 aminoácidos en todo nuestro organismo, 20 de esos aminoácidos hacen parte de nuestras proteínas. Aquí están los 20 aminoácidos, aquí hay 21 porque tengo una dificultad de numeración, pero no le hagan caso a esto. Hay 20 aminoácidos
De esos 20 aminoácidos, hay unos que no podemos sintetizar, que son los llamados aminoácidos esenciales. Aquí están: valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, triptófano, treonina, cis, metionina y lisina, cisteína, ¿sí? De esos aminoácidos también a veces se incluye, sobre todo en los neonatos, la histidina, porque no la puede sintetizar, o sea, como organismos adultos la podemos sintetizar, pero en los organismos inmaduros, como el recién nacido, la histidina todavía no se puede sintetizar, entonces hay que dársela en la dieta. La leche materna tiene los aminoácidos necesarios, por eso se insiste en alimentar a los niños con leche materna. Tiene los aminoácidos necesarios que cubren estas necesidades de aminoácidos esenciales. Bueno, ¿qué es esto? La nomenclatura de los aminoácidos, que si la vamos a aprender con el tiempo, la vamos aprendiendo. Difícilmente aprendemos la nomenclatura de una sola letra, es mucho más difícil, pero la nomenclatura de 3 letras es fácil porque casi que es las primeras 3 letras de su nombre, excepto que cambia cuando ya se han ocupado esas tres letras. Me explico. Alanina, 1, 2, 3, las primeras 3 letras. Alanina, arginina, 1, 2, 3, las primeras 3 letras. Entonces, así como suena en español, las primeras 3 letras. Algunos aminoácidos podían repetirse, entonces simplemente se cambió. Por ejemplo, glutámico es glu y glutamina serían las 3 primeras letras, sería igualito. Entonces, como ya estaba glutámico de primero, se le agregó la N a glutamina. ¿Sí? Pero el resto es más o menos parecido. Cisteína, ¿por qué es cis? Porque esta nomenclatura es la nomenclatura tomada en inglés. ¿Sí? Lo mismo lisina, miren, lisina es lis, pero usando esta nomenclatura. Sin embargo, si ustedes la escriben con la I pequeñita, no hay ningún problema. ¿Sí? Igual nos acostumbramos también a la nomenclatura en español. Entonces es fácil recordar nomenclatura, las 3 primeras letras de su nombre. Algunas hay que cambiarlas. Por ejemplo, asparagina y aspartico tendrían las mismas 3 primeras letras, entonces la asparagina, que es la básica, se le pone N, y al aspartico ASP. Estas no se preocupen por la nomenclatura en letras. Cuando vean por allá biología molecular verán la importancia de la nomenclatura en letras, pero por ahora dejémoslo así. Y las fuentes de aminoácidos, ¿cuáles son? Yo aquí solo traje algunas. Isoleucina, les traje algunas de los aminoácidos que son esenciales, ¿sí? Valina, leucina, isoleucina, fenilalanina. Aquí fenilalanina, por ejemplo, las siglas están en, como es su nombre en inglés, pero si ustedes me colocan FL, pues entenderé que es FL, que es fenilalanina, ¿sí? Pero no se preocupen, lo mismo que el triptófano aquí, la tirosina. Pues como esos son aminoácidos esenciales, les estoy diciendo dónde más o menos uno consigue esos aminoácidos esenciales. Para los que son vegetarianos, por ejemplo, las lentejas, las lentejas tienen muy buenas proteínas, entonces es una fuente muy buena de aminoácidos esenciales. Pero los que no, el queso, algunas semillas que consumimos, pueden ser fuentes de aminoácidos esenciales. Este es otro aminoácido esencial, ¿sí? El trigo, el arroz integral, las almendras, la soya, el maíz, son fuentes de este aminoácido. De lisina también,
tenemos varias fuentes y son muy, muy importantes estas aminoácidos. Aquí está más o menos la función y ustedes las pueden leer ahí o pueden leer en otra parte. ¿Sí? Fenilalanina, treonina, etcétera, etcétera. Es una comida balanceada, finalmente una comida muy balanceada, nos da los suficientes aminoácidos esenciales para mantenernos bien nutridos. Por ejemplo, el que me preguntaba que me estaba preguntando sobre la carga de proteínas en los gimnasios. Aquí y debo mencionarles que a los astronautas, por ejemplo, su fuente de proteínas son aminoácidos puros. No, ellos no llevan proteínas, pues comida sintética, sino que llevan aminoácidos puros. Bueno, ahí están todas las fuentes de los aminoácidos. Simplemente recordar que están presentes en la mayoría de los alimentos que comemos, quesos, frutas, lentejas, cereales, etcétera, etcétera. Y pasamos a este tema, que es el tema de los aminoácidos no proteicos. Les dije, aquí incluso lo dice, hay más de 80 aminoácidos, solo estos 20 hacen parte de las proteínas, pero hay otros aminoácidos que cumplen otras funciones y son funciones muy importantes para el organismo. Por ejemplo, este aminoácido que es la ornitina, ¿sí? Este aminoácido que es la ornitina hace parte del ciclo de la urea, lo mismo que la citrulina, hacen parte del ciclo de la urea, y vamos a ver que el ciclo de la urea lo que recoge es el esqueleto, el grupo amino, perdón, de los aminoácidos para eliminarlo a través del riñón. La homocisteína es un aminoácido muy importante en la salud de las arterias, y la homoserina, ¿sí? Y hay enfermedades relacionadas pues con estos aminoácidos. Un neurotransmisor, miren que es un aminoácido, ¿sí? Y se llama DOPA. El GABA es otro aminoácido, son los gamma aminoácidos, perdón, omega aminoácidos también, y son muy importantes para la salud. Y ahora vamos al tema complicado. Voy a tratar de ponerlo muy sencillo. Vamos a dar aquí otro espacio para preguntas, porque vamos a entrar al tema del pH y pK, de los aminoácidos y su función como tampón del organismo, como buffer del organismo. Pregunta, chicos. ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces me devuelvo y vamos aquí para este tema. Ok, recordamos la estructura del aminoácido. Tiene un grupo carboxilo capaz de ceder un hidrógeno y por eso es un ácido, pero también tiene un grupo amino capaz de recibir un hidrógeno y por eso también puede ser básico. Entonces, en la misma estructura de un aminoácido está la función ácido y la función amino. Y ese aminoácido en sí, cuando recibe o cuando cede, ¿cierto? Tiene una función, por ejemplo, aquí cedió su grupo, aquí está actuando como ácido, pero aquí recibió un hidrógeno, está actuando como base. Entonces, si tengo en el mismo compuesto la función ácido y la función base, estos aminoácidos son neutros, ¿sí? Tiene una carga positiva y una carga negativa. Vamos a ver si aquí la tengo. Correcto. Entonces, fíjense. Si él cede su hidrógeno, queda cargado positivamente, y si recibe un hidrógeno,
queda cargado, perdón, si él cede su hidrógeno queda cargado negativamente, y si recibe un hidrógeno queda cargado positivamente, entonces las dos cargas se anulan. Así como está aquí descrito esta estructura de aminoácido, esto es neutro, ¿sí? Completamente neutro. Entonces eso se llama zwitterion. Pero esto, digamos, es a pH 7, ¿sí? Digamos que a pH 7 nuestros aminoácidos son neutros. Pero nosotros, los seres humanos, no vivimos a pH 7, ¿sí? Nosotros tenemos pH 7,4. Entonces vamos a ver qué pasa cuando el pH es mayor que 7 o es menor que 7. Estoy en clase. Perdón un momentico, chicos. Listo. Entonces, fíjense, casi que no encuentro cómo colgar este bendito teléfono. Entonces, fíjense que a pH, vamos a ver cómo se comportan los aminoácidos a pHs mayores que 7 o a pHs menores que 7. O sea, nosotros vamos a estar aquí, en este rango, porque nuestro pH sanguíneo es un pH 7,4. ¿Sí? Entonces, cuando estamos a pH 7,4, ¿cómo están nuestros aminoácidos? Si el aminoácido es así, aquí hay una carga positiva y aquí hay una carga negativa. Entonces, cuando estamos a pH 7,4, sale este hidrógeno, ¿sí? Sale este hidrógeno del grupo carboxilo. A pH mayores que 7,4 sale el grupo sale el hidrógeno del grupo carboxilo y lo recibe, ¿sí? Y lo recibe el grupo amino. O sea que a pH 7,4 nuestros aminoácidos van a estar así, ¿sí? Como si estuviéramos, no como si estuviéramos, o sea, van a estar ionizados con carga negativa, el grupo carboxilo, y con carga positiva y un hidrógeno de más, el grupo amino. A ese pH estamos así. Entonces, lo que viene aquí es mostrarle lo que le estoy diciendo, ¿sí? El grupo amino se va a comportar como una base y el grupo carboxilo se va a comportar como un ácido. ¿Por qué? Porque el grupo carboxilo es capaz de liberar su hidrógeno y el grupo amino es capaz de recibir ese hidrógeno. ¿Sí? Entonces, el grupo carboxilo libera su hidrógeno y lo recibe el grupo amino. Entonces, en nuestra sangre, los aminoácidos están en esta forma, ¿sí? Y así se deben pintar. Muy bien. ¿Qué significan todas estas curvas? Ahora es la parte en la que me van a poner más cuidado, por favor. ¿Sí? De la forma en la que podemos encontrar los aminoácidos. ¿Sí? Entonces, a pH ácido, ¿quién puede recibir hidrógenos? Y a pHs básicos, ¿quién libera hidrógenos? Y a pHs muy básicos, ¿cómo están nuestros aminoácidos? ¿Sí? Entonces, miremos, ¿qué es un pK? Primero, vamos a hacer definiciones. El pK, si ustedes miran aquí esta línea verde, nos lleva sobre
línea de las Y, estas son las líneas de las X, aquí tenemos los valores de pH y aquí tenemos los valores de hidróxidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un pK? pK es un pH, mire, pK es un pH, ¿sí? pK es un pH, primera definición, pK es un pH. ¿Qué pH? El pH al cual el grupo que estamos estudiando se ioniza. Entonces, me devuelvo. Este grupo y este grupo, cada uno va a tener un pK, o sea, van a tener un pH. El pH o el pK de este grupo será el pH al cual este hidrógeno sale. El pK del grupo carboxilo será el pH al cual el hidrógeno sale. Y el pK del grupo amino será el pH al cual el hidrógeno le llega. O sale también. ¿Sí? Entonces miremos aquí. pH 2 para un aminoácido que se llama arginina. Habíamos dicho que la arginina es un aminoácido básico. ¿Sí? Es un aminoácido básico. Entonces la arginina, lo que está mostrando este grupo, me voy a donde está la arginina. Aquí está la arginina, ¿sí? La arginina es aquí, es un aminoácido básico, tiene un grupo amino aquí, y tiene otro grupo amino aquí, y tiene un grupo carboxilo. Entonces la arginina, por ejemplo, tiene 3 pK. El pK del grupo carboxilo, el pK del grupo amino alfa y el pK del grupo amino de su R. ¿Sí? Mientras este aminoácido tiene solo 2 pK, el pK es de la alanina, el pK de su grupo carboxilo, el pK de su grupo amino, este también, este otro isoleucina y tritofonas tienen solo 2 pK. Los aminoácidos básicos y ácidos tienen 3 pK. Entonces, ahí vamos con el primer concepto. ¿Qué es un pK? Es un pH. ¿Qué pH? El pH al cual su grupo se mueve. O sea, para salir o para recibir. ¿Sí? Es un pH. pH al cual el grupo carboxilo o el hidrógeno del grupo carboxilo o el hidrógeno del grupo amino de ese aminoácido se mueve. ¿Sí? De lo que estamos viendo aquí en esta gráfica que representa la ionización de la arginina y nos está mostrando los diferentes pK, nos está diciendo, primero, la arginina tiene 3 pK y ya vimos por qué tiene 3 pK, ¿cierto? Su pK del grupo carboxilo, su pK del grupo amino en el carbono alfa y su pK del grupo amino en el R. Y también nos está diciendo esta gráfica que el ácido aspartico, me devuelvo acá, el ácido aspartico también tiene 3 pK. Entonces miremoslo aquí, es este. El pK del grupo carboxilo, el pK del grupo amino en el carbono alfa y el pK del grupo carboxilo en su R. Y eso es lo que estamos representando aquí. ¿Qué me está diciendo la gráfica de masa? Entonces vamos con la arginina. Me está diciendo que el pK del grupo carboxilo, todos los grupos carboxilo, de una vez se los informo, todos los pK de los grupos carboxilos son ácidos, ¿sí? O sea, sus pH son muy bajos. Por eso sé que este es el grupo carboxilo, porque los pK de los grupos carboxilos siempre están por debajo de 3. ¿Sí? Entonces me está diciendo que el pK del grupo carboxilo de la arginina es 2. ¿Sí? El primer pK del grupo carboxilo. Y me está diciendo que el otro pK, o sea, el pK del grupo amino en el carbono alfa es 9. Y que el pK del grupo amino en el R es 3. ¿Sí? 3. Eso es lo que me está diciendo eso. ¿Qué quiere decir? Que cuando estoy con pHs por debajo de 2, ese grupo carboxilo no sale. Este hidrógeno del grupo carboxilo no sale. ¿Sí?
Pero como nosotros tenemos pH 7,4, estamos por aquí, fíjense que a pH 2, ese grupo, el grupo hidrógeno, el grupo carboxilo está así en nuestros aminoácidos porque sus pK son muy ácidos. ¿Y qué me está diciendo? Que el NH del grupo amino a pH 7,4 está allí, no ha salido, ¿sí? Y este otro grupo también está ahí. Entonces, resumiendo, jovencitos, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber que tenemos un pH 7,4, ¿sí? Ese pH 7,4 influye sobre el estado de ionización de los aminoácidos. Entonces, a pH 7,4, el grupo carboxilo, como tiene un pK por debajo, el grupo carboxilo, perdón, tiene un pK 2, que está por debajo del pH nuestro, va a estar así, y que el grupo amino, que tiene un pK de 9, en el aminoácido que tomamos como ejemplo, a pH 4 va a estar ionizado. Eso es lo que dice en esta gráfica. ¿Sí? ¿Cómo van a estar nuestros aminoácidos? ¿Sí? A pH mayores que 7, el grupo carboxilo está así. ¿Sí? Y el grupo amino está con NH3. Entonces nuestros aminoácidos están ionizados. Y los aminoácidos que tienen R, carboxilos o aminos, también van a estar ionizados. Eso es lo que nos está diciendo. A pH mayores que 7. A pH menores que 7, que nunca vamos a estar a pH menores que 7, nuestro grupo va a estar así, el grupo carboxilo. Finalmente, ¿cómo están nuestros grupos de aminoácidos? A pH 7,4. Tienen que ponerle un signo más acá. Nuestros aminoácidos van a estar de esta forma. Eso es lo que resume hoy la clase. ¿Sí? Entonces, vimos la estructura de los aminoácidos. Conocemos que hay aminoácidos que son proteicos y otros no. Conocimos que hay aminoácidos que tienen cargas. Unos son ácidos, otros son básicos y otros son neutros. Hay aminoácidos que son hidrofóbicos y otros que son hidrofílicos. Hay aminoácidos L y D, nos sirven los L. Hay aminoácidos alfa, gamma, beta, etcétera, nos sirven los alfa, pero eso no quiere decir que no haya otros aminoácidos que son útiles en la vida nuestra. Hay aminoácidos esenciales que la dieta no los provee, ¿sí? Y hay aminoácidos que no son esenciales por los que los podemos fabricar. Aquí tenemos estos, los aminoácidos según el destino del esqueleto carbonado. Vamos a ver qué es el esqueleto carbonado. Este es el esqueleto carbonado, ¿sí? Lo que hay que hacer siempre para metabolizar aminoácidos es quitarles el grupo amino. A todos se les quita el grupo amino y se utiliza el esqueleto carbonado. Recuerden que les dije ahorita, nosotros no almacenamos aminoácidos. Así que yo me puedo comer una carga de aminoácidos y los tengo que eliminar si no los utilizo. Y se eliminan a través del riñón. Ponemos al riñón a trabajar fuertemente eliminando ese grupo amino de los aminoácidos. Del esqueleto carbonado se va a hacer cuerpos cetónicos, pacientes diabéticos no controlados, que no pueden utilizar sus carbohidratos, que están usando sus grasas, pacientes diabéticos tipo 1 y que están usando sus proteínas. El esqueleto carbonado se va a hacer cuerpos cetónicos o se va a hacer glucosa, o hay aminoácidos que hacen tanto uno como otro, glucosa o cuerpos cetónicos. Normalmente los que hacen glucosa son los no esenciales y los que hacen cuerpos cetónicos son los que son muy ramificados, pueden hacer cuerpos cetónicos, y ambos, o sea, glucogénicos y cetogénicos, por ejemplo, la fenilalanina, la isoleucina y el triptófano.
Y con esto empezamos ya la clase del lunes, pero lo voy a dejar aquí enunciado para que se vayan con el panorama completo. No almacenamos aminoácidos, no podemos guardar proteínas, pero todos los días hacemos recambio de proteínas. Los epitelios todos los días se recambian. Entonces hay que hacer proteínas. ¿De dónde tomamos esos aminoácidos? Pues de las proteínas que se están recambiando, se hidrolizan hasta aminoácidos, o de las proteínas de la dieta, de los aminoácidos de la dieta. ¿Qué hacemos con ellos? Hay que eliminar su grupo amino y el esqueleto carbonado lo llevamos al ciclo de Krebs para producir energía o hacer glucosa, ¿cierto? Y el grupo amino, entonces lo eliminamos a través del ciclo, de la urea. Cuando quitamos el grupo amino, se elimina a través del ciclo de la urea, pero cuando no es posible eliminar esos aminoácidos, ¿sí? Después vemos esto como quitamos el grupo amino. Cuando no es posible eliminar esos aminoácidos, entonces se van a producir el grupo amino, lo quitamos por dos mecanismos que se llaman transaminación o desaminación, y aquí el nombre de las transaminasas. Ustedes van a estar enfrentados a su práctica clínica a la determinación, o sea, una de las órdenes que siempre y comúnmente los médicos hacen es medir, ordenar, ¿cierto? La determinación o la medición de las transaminasas. Entonces, se quita el grupo amino por dos caminos, por transaminación o por desaminación, y el otro proceso que hay es la descarboxilación. Entonces, me refiero a esto. Este es un aminoácido, la estructura común del grupo carboxilo, el carbono alfa, el hidrógeno alfa y el grupo amino. Paso 1, quitar el grupo amino, y lo quito por dos mecanismos, transaminación, desaminación. Y otro paso, no siempre se tiene que dar, este se tiene que dar siempre, no siempre se tiene que dar, es la descarboxilación, ¿sí? Descarboxilación de ese líquido. Y aquí está el esquema general: proteínas de las dietas, proteínas que tenemos endógenas, tenemos los aminoácidos se utilizan para hacer nuevas proteínas, o simplemente los tenemos que eliminar, ¿sí? Los eliminamos a través de la transaminación, aquí están los aminoácidos, eliminamos parte del esqueleto por descarboxilación, ¿sí? Esta función se llama desaminación, y vamos para el ciclo de la urea. Aminoacidopatías, ¿cuáles? Muchas, casi podríamos decir que cada aminoácido puede producir una aminoacidopatía, pero aquí hay unas: la fenilcetonuria, la vamos a ver en detalle, la orina de jarabe de arce, de los aminoácidos, producida por los aminoácidos, por el no metabolismo de los aminoácidos ramificados, y bueno, y otras que aparecen allí, ¿sí? Por ejemplo, fenilcetonuria. Esto, albinismo, lo vemos la próxima clase más en detalle, alcoptonuria, y ahí entraríamos en el ciclo de la urea. Me devuelvo donde ustedes, y vamos a hacer preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Con esto yo dejaría la clase hasta allí y nos vemos el lunes, a menos que tengan preguntas de esta clase u otras preguntas. Chicos, entonces voy a dejar de compartir, primero voy a dejar de grabar para terminar la clase aquí. No sé si están dormidos o qué les pasó. Detuvimos la grabación
Y listo. Muchísimas gracias, profe. Muy bien. Muy bien las cosas. Muchas gracias, pues, solamente por dejarnos hasta ahí. Vamos a aprovechar este tiempo, yo creo que para estudiar para el parcial. Sí, vayan a estudiar para el parcial, vayan. Yo sé que están angustiados. Listo, chicos. Entonces, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Dios los bendiga y nos bendiga a todos y que sigamos sanos con sus familias. Gracias, doctora. Buen día. Hasta luego, profe. Muchísimas gracias. Hasta luego, Feliz día. hasta luego, chicos. Chao. Doctora, qué pena una pregunta. Sí, dime. Pues es que ya pues era de hace ratico, sino que pues ya estudiando bien y todo eso, es que alguna vez usted dijo que habían 3 ATPasas en la cadena En respiratoria. cada cadena, sí. ATPA sin pasa. ATPA sin pasa. Qué pena, o sea, sí hay 3, no es solo Sí. una. Por cada bloque, o sea, una cadena la conforman 4 ¿Complejos? complejos, gracias. Una cadena la conforman 4 complejos y 3 ATPAs. Y 3 ATPasas. ATPA sin pasas. Listo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, bueno. Bueno, chicos, entonces me desconecto para que ustedes puedan desconectar. Chao, gracias. Se les quiere.